Entonces quiero compartir con ustedes un documento que tengo aquí, una presentación, que son unas fotos en donde vamos a ver desde el punto de vista específico de la Kabbalah algunas cosas que son muy interesantes. Yo voy a ir y venir con esta imagen, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Acá tenemos la palabra o la raíz en el hebreo, ¿sí? De la palabra emoción y sentimiento, que es lo mismo en Kabbalah, que es lehargish, ¿sí? La raíz, recuerden ustedes que las letras hebreas son letras que son energías que van tomando forma, es decir, la energía toma la forma de la letra. No es casual que cada letra tenga esta forma y cada letra tiene un significado arquetípico en particular. A la palabra emoción, la palabra sentimiento, le corresponde la raíz trilitera regesh, ¿sí? Acá tenemos resh, gimel, shin, regesh, ¿sí? Como nosotros trabajamos con Kabbalah, es perfectamente lícito hacer lo que se denomina gematria, o sea, trabajar con la simbología numérica hebrea, que son combinaciones, permutaciones, sustituciones de las letras hebreas, siguiendo una regla fija. En este caso yo hice una permutación, fíjense, tiene las mismas letras, y acá formo, ven acá, esta letra es la misma que esta, la resh es la misma que la resh, y la shin es la misma que la shin. ¿Qué hice? Cambié el orden, resh, gimel, shin, resh. Muy bien. La palabra que está escrita arriba, que es regesh, significa emoción, sentimiento, afección, es decir, en cuanto a lo que tiene que ver el afecto. Y la palabra que tiene las mismas letras, por lo tanto tiene el mismo peso y tiene la misma energía, es Gesher. ¿Qué significa Gesher? Puente. ¿Qué nos está diciendo aquí la Kabbalah? Que el regesh, que las emociones, que el sentimiento son un puente. ¿Un puente para ir de dónde a dónde? Sería la pregunta, ¿no? Muy bien. Desde la Kabbalah, esto va a tener que ver con atravesar lo que es el mundo físico material hacia el mundo espiritual y del mundo espiritual hacia el mundo físico. Es decir, a través de las emociones y a través de los sentimientos se genera un puente que atraviesa desde el mundo físico a lo espiritual y viceversa. No es mental el trabajo. Esto tiene que quedar claro porque entiendo que las disciplinas místicas muchas veces toman el tema de la meditación, que es sumamente importante, como el trampolín o como la bisagra para acceder a estados elevados de conciencia. La Kabbalah también tiene esto, pero en un nivel mucho más elevado. Para llegar a ese nivel, primero hay que atravesar el ámbito de las emociones. Si el ámbito de las emociones no está equilibrado, no se forma ese puente para ir de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Esto es sumamente importante, ¿sí? Hasta ahora las cuestiones emocionales estuvieron dejadas de lado como algo que, bueno, le pasa esto o le pasa lo otro, como si no fuera importante. Es lo más importante porque es el puente que luego nos va a permitir acceder a estados todavía mayores de amplitud de conciencia. Nunca podemos hacer una meditación, jamás podemos acceder a un estado meditativo, por lo menos desde la Kabbalah, cuando las emociones están desequilibradas. Por eso el trabajo meditativo se hace desde Yetzirah, que es el mundo emocional. Aquí tenemos para los Javerim que no saben o no lo recuerdan, este es el árbol de la vida. El árbol de la vida, este es un sistema, como pueden ver, cerrado, un sistema de equilibrio dinámico en donde tienen que estar presentes
todas estas emanaciones, que son 10, que pueden estar presentes y al mismo tiempo opacadas o disimuladas por algo que se llama clipá, que es como una cáscara que no permite acceder al contenido de cada una de estas sefirot, cada una de estas emanaciones. Fíjense qué importante es esto, que tenemos aquí abajo, aquí abajo el mundo de la manifestación, que le corresponde a esta sefirá que se llama Malhut, ¿sí? ¿Y qué tenemos aquí? El mundo de la emoción, o Olam HaYetzirah, que cuenta con 1, 2, 3, 4, 5, 6 emanaciones. Esas 6 emanaciones se combinan todas entre sí, con lo cual nos trae un grado de complejidad muy importante para poder acceder al ámbito mental. Esto tiene que estar equilibrado. Si no está equilibrado, cuando decimos equilibrado no significa que tiene que estar perfecto, significa que por lo menos tiene que estar compensado. Es decir, si de repente tenemos un problema aquí, o un problema no, pero digamos un peso extra aquí, esta columna se va a levantar para compensar. Ninguna sefirá, ninguna emanación puede no estar. Si no está, tenemos un problema de represión grave y ahí sí, psiquiatra, directamente. Aparte, obviamente, esto tiene que ver con la vida propiamente dicha, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí es la constitución de una persona y este es un esquema bidimensional que no necesariamente demuestra tal cual como es. Y ahora vamos a ver todas las diferencias que tenemos con esto. Fíjense entonces la cantidad de emanaciones, la cantidad de energía que circula por el ámbito emocional. No solo son estas 6 sefirot o estas 6 emanaciones y todas las cáscaras posibles, sino que además a esto se le suman todas las combinaciones posibles de cada una de estas sefirot. Esto nos está diciendo algo, nos está hablando de que el ámbito emocional es realmente complejo y hay que prestarle atención. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Muy bien. Cuando hablamos de emociones, nos sucede que, nos guste o no, estamos intentando explicar el alma humana, o por lo menos entenderla, cosa que es un poco pretenciosa, ¿no? Yo me conformo con entender algo del, no sé, del árbol, incluso desde el punto de vista intelectual, sigo lo que dicen los sabios, me parece realmente, hay niveles de conocimiento y de introspección muy importante, pero realmente si la pregunta es ¿qué es el alma? Y bueno, está bien, tenemos las definiciones formales y demás. A mí me gusta decir que el alma, en el alma reside la divinidad. Entonces, bueno, esa definición más o menos, digamos, me cierra, ¿sí? Cada uno verá cuál es su propia definición. ¿Qué sucede con el alma cuando trabajamos desde el punto de vista de la Kabbalah? Bueno, no hay un alma, es decir, el alma tiene 5 divisiones. Esas 5 divisiones, cada una tiene diferente nivel de elevación. Cuando uno encarna, uno puede encarnar con un nivel de elevación de Ruach más elevado que un nivel de elevación de Neshama. No voy a entrar ahora porque eso es reencarnación, pero sí sepan que hay 5 niveles. Esto que ven aquí, los nombres que ven en amarillo, estos, ¿sí? Son los nombres que se les dan a los 5 niveles del alma. Nosotros en este momento contenemos esos 5 niveles. Fíjense, Nefesh, abajo, Malhut, es decir, la parte física, tiene que ver con el nivel más primitivo, más elemental, el nivel específicamente anatómico y fisiológico, el nivel de la carne, el nivel de la piel, el nivel de los procesos biológicos va a estar en Nefesh.
muchas veces le dicen a Nefesh la mente primitiva. Claro, mente primitiva porque es la mente original. Digamos, Nefesh tuvo un desarrollo importante a través de las emociones en Ruach. Recuerden que la palabra Ruach también significa viento o aliento, ¿sí? Fíjense el desarrollo de Nefesh que ha tenido en Ruach. ¿Mm? Y nosotros estamos más o menos por acá. O sea, esto existe, o sea, Ruach existe, todo el ámbito emocional existe, pero nuestro recorrido recién sale de Nefesh hacia Ruach. Esto importa porque, claro, si ni siquiera podemos tener una buena fluidez de nuestras emociones, no podemos agarrar y decir, no, porque yo medito y como tengo unas muy buenas meditaciones, estoy en Neshama, estoy acá. No, 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 no existe esto. Digamos, uno llega a Neshama, si es que llega, habiendo trascendido, no reprimido, sino habiendo trascendido ciertos niveles bajos del alma y complejos del alma, como incluye las emociones. Entonces, fíjense, Nefesh, lo que es el alma primitiva, el alma inicial. Ruach, la parte del alma que tiene que ver con la evolución hacia las emociones, hacia lo que es el sistema mamiliar. Esto está obviamente vinculado con los mamíferos, ¿sí? Con el crecimiento a todo nivel, incluyendo la posibilidad de considerar que hay algo más que lo físico. Hay algo más que lo físico, hay algo que nos excede ampliamente. Y el nivel más alto al que podemos acceder es Neshama, que es este que está acá arriba, que es el alma en rotación. El alma en rotación es la parte más elevada del alma durante la encarnación. Cuando una persona fallece, la Neshama, la Neshama sube, asciende a Hayá por un tiempo corto y luego de estar en Hayá se amalgama, se homogeneiza con Yehidá, en lo que es la unidad, la unicidad. ¿Qué sucede? Uno diría, bueno, pero todo muy bien, pero yo estoy encarnado y no sé, Yehidá y Hayá están ahí arriba. Porque Hayá y Yehidá están ahí arriba, nosotros estamos encarnados. Llegar a un nivel de Neshama, a este nivel, implica que he trabajado mis emociones de manera continua, sabia y están perfectamente equilibradas. Perfectamente, bueno, más o menos equilibradas. Tampoco me voy a poner en perfectamente, ¿no? Pero esto debe estar equilibrado para que yo pueda acceder a un nivel más elevado de conciencia.